Dicen que todos los que trabajamos, repartiendo comida de madrugada, tenemos, mínimo, una historia rara que no queremos contarle a nadie. Pedidos fantasma, clientes que nunca abren la puerta, perros que parecen entender más de la cuenta. Pero lo que le pasó a Luis, un repartidor cualquiera, en las afueras de una ciudad de México, no tiene nada que ver con eso. Él asegura que, aquella noche, el pedido no era una pizza, ni unas hamburguesas, ni unos tacos. El pedido era él. Luis trabajaba para varias apps a la vez, como casi todos. De día, hacía repartos en el centro, entre tráfico, bocinas y oficinistas, con prisa. De noche, para completar se aventaba los pedidos lejanos, los de colonias nuevas en los cerros, fraccionamientos medio vacíos, o privadas donde los vecinos ni se conocían entre sí. Decía que de noche el aire era más fresco, que la moto corría mejor, que no había tanto estrés, hasta que llegó ese sábado. Eran casi las 11:30 de la noche, cuando su teléfono vibró en el manubrio de la moto. Había sido una jornada floja, así que, cuando entró el pedido, lo aceptó sin ver demasiado. Combo de hamburguesa doble, papas, malteada de chocolate. Lo raro no fue la comida, lo raro fue la dirección. No era un restaurante, sino una casa a las afueras, casi pegada a una zona de cerros, donde apenas empezaban a levantar privadas. El mapa mostraba una calle sin nombre claro, apenas un trazo gris entre lotes baldíos. Luis dudó unos segundos, pero el pago era bueno, y además el sistema marcaba propina en efectivo. Con lo poco que había generado ese día, no podía darse el lujo de rechazarlo. Cuando llegó al local, el cocinero le pasó la bolsa térmica ya lista. «Otro pedido para allá afuera», murmuró, como si conociera la zona. «A ver si regresas, chavo». Luis se rió, pensando que era una broma tonta para espantarlo. Firmó la comanda, aseguró la bolsa en la parrilla de la moto y mientras avanzaba hacia las orillas de la ciudad, las avenidas anchas se fueron haciendo calles más estrechas, luego empedradas, luego simples caminos de tierra. Las luces de los postes se hicieron cada vez más escasas. A la izquierda quedaban terrenos baldíos, donde el viento movía plásticos y hierbas secas. A la derecha, algunas casas nuevas, sin pintar, con ventanales enormes cubiertos apenas por sábanas. Luis sintió ese cosquilleo en el estómago que da manejar por una zona que no conoce. Aún así seguía la línea azul del mapa como si fuera una promesa de regreso. Llegó un punto en que el GPS empezó a trabarse. La señal subía o dejaba. La ruta se reacomodaba sola. «No me falles ahorita, por favor», murmuró dándole golpecitos al celular. Al final, la app se estabilizó y marcó la calle final, una especie de terracería que subía un poco hacia un cerro oscuro. Al fondo se veía una hilera de casas, todas distintas entre sí, como si las hubieran construido con prisa y sin plan. Algunas tenían reja, otras solo un muro bajo, una que otra seguía a medio terminar. La casa del pedido destacaba entre las demás. Tenía la fachada pintada de un blanco que se veía gris bajo la poca luz, con una puerta metálica negra y una ventana alta, sin cortinas, donde apenas se filtraba una luz amarillenta. No había cochera, ni autos afuera ni perros ladrando, solo la casa, el camino de tierra y un silencio que pesaba más de lo que debería. Luis llegó, apagó la moto pero dejó las luces encendidas. Siempre lo hacía en zonas raras. Si algo no le gustaba, arrancaba y se tomó la bolsa térmica con la comida, miró la pantalla del celular. «Has llegado, toca el timbre o llama al cliente». No había timbre. Se bajó el visor del casco. Sabía por experiencia que era mejor no mostrar la cara de madrugada, y tocó la puerta con los nudillos. Nada. Volvió a tocar, más fuerte. Detrás de la puerta se escuchó un roce, como de pasos arrastrados, o tal vez algo empujándose sobre el piso. Luis sintió cómo le subían los pequeños escalofríos por la espalda. El hombre del restaurante y su broma volvieron a su mente sin permiso. Sonó su teléfono. «Número privado». «Bueno», respondió, intentando sonar normal. La voz del otro lado era de hombre, grave, ronca, pero hablaba despacio, casi con una calma exagerada. «Eres el repartidor, ¿verdad?» «Sí, señor, ya estoy afuera de su casa. Traigo el pedido. Si gusta se lo dejo en la puerta». Hubo un silencio incómodo. Luis escuchó un ligero golpeteo del otro lado del teléfono, como si el hombre jugara con sus dedos en la mesa. «No», dijo al fin. «Pásalo adentro, por favor. No puedo salir. La puerta está abierta». Luis miró la cerradura. No había chapa ni candado. Empujó apenas con la mano y la hoja cedió un poco, mostrando un pasillo oscuro, iluminado solo por la luz lejana de otra habitación. «Perdón, señor»,
Pero el protocolo de la empresa es entregar en la puerta, respondió Luis tratando de sonar amable. Si quiere, se lo puedo poner aquí mismo, y usted lo recoge. La voz cambió apenas, lo suficiente para notarse una molestia contenida. No, tiene que entrar, te dejo pasar hasta la cocina. Ahí lo pones. Te voy a dar la propina ahí, en efectivo. Ya te tengo aquí registrado, Luis. Luis sintió un vuelco en el estómago. Perdón, tu nombre. Sale en la app. No, Luis. La voz sonrió sin reírse. No te preocupes, hijo. Aquí no te va a pasar nada. Solo entra. Un viento frío bajó del cerro y le golpeó la espalda. Luis tragó saliva. Podía colgar, cancelar, dejar la bolsa ahí e irse. Pero la app registraría la entrega incompleta. Quizá una mala reseña. Quizá un report. Además, el hombre ya sabía su nombre. Y había algo en la voz, no autoritaria, pero sí firme, como la de un maestro que te ordena entrar al salón. Apoyó la bolsa en la cadera, empujó la puerta con el hombro y se adentró unos pasos, dejando la puerta entreabierta a su espalda. Mantuvo el casco puesto, el visor abajo. Eso le daba una falsa sensación de seguridad, como si el cristal oscuro fuera una barrera entre él y lo que sea que estuviera delante. El pasillo olía a humedad, y algo más, algo rancio, como comida vieja mezclada con cloro. Las paredes estaban desnudas, con la pintura cuarteada en algunos puntos. En el piso había huellas de zapatos marcadas en polvo seco, y otras manchas que no quiso identificar. ¿Dónde está la cocina, señor?, preguntó alzando la voz. Sigue derecho, respondió la voz, esta vez sin teléfono, viniendo desde adentro, al final del pasillo. Deja la comida en la mesa. Luis caminó, sintiendo cómo crujían sus propias pisadas. A mitad del pasillo, a la izquierda, una puerta entreabierta dejaba ver un cuarto con una cama sin sábanas, cargadores colgando de enchufes y varias cajas de comida vacías apiladas en una esquina. Parecían envases de distintos restaurantes, algunos de apps que Luis conocía, otros con logos viejos que ni siquiera seguían operando. Llegó al final del pasillo y se encontró con la cocina. Era una habitación amplia, mucho más que el resto de la casa. Había una mesa al centro, cubiertas blancas en los muebles, una estufa antigua, y sobre todo, bolsas negras de basura apiladas en varias esquinas, algunas hinchadas, otras medio abiertas. El olor era más fuerte ahí, una mezcla de grasa vieja, carne, y algo metálico que le provocó arcada. En la mesa había un mantel de plástico con dibujos de frutas, y cuidadosamente acomodados, cuchillos de distintos tamaños, relucientes a pesar de la escasa luz, carniceros de cocina, deshuesadores. A un lado, una tabla de cortar con manchas oscuras que no parecían de jitomate. Ponlo ahí, dijo la voz, muy cerca. Luis se giró. El hombre estaba parado a la entrada de la cocina, bloqueando la salida. Era más alto de lo que había imaginado. Hombros amplios, panza que delataba buena vida. Llevaba una camisa de cuadros, abotonada hasta el cuello, y pantalones oscuros. Tenía el cabello canoso pegado a la cabeza y unas ojeras profundas. Lo que más inquietaba era su mirada, ojos pequeños, muy despiertos, que se clavaron en el casco negro de Luis como si intentaran ver atrás. Buenas noches, atinó a decir el repartidor, sosteniendo la bolsa. Aquí está su pedido, si gusta, me paga. Y el hombre no recibió la bolsa de inmediato, dio un paso más adentro, para asegurarse de que no hubiera espacio a su alrededor. Qué bueno que llegaste, Luis. Tenía miedo de que cancelaras. No, pues, Luis se obligó a sonreír, aunque nadie pudiera verlo. Aquí andamos, señor. ¿Cuánto era? También puede pagar por la app si prefiere. En efectivo, dijo el hombre, y sonrió una sonrisa sin alegría. Pero siéntate primero. Señaló una silla de madera junto a la mesa. Luis sintió un golpe de adrenalina. No, pensó. Esto no va bien. No, gracias, señor. La empresa nos trae bien medidos con el tiempo. Si tardo mucho me penalizan. Mejor me voy. Tengo más pedidos. Dio un paso, intentando bordear al hombre. Este se movió con rapidez sorprendente para su tamaño, colocándose justo en medio. Te dije que te sientes, muchacho. Su voz seguía baja, pero algo en ella se tensó. Te ves cansado, flaco. Te va a hacer bien comer algo caliente. Luis notó entonces un detalle que se le había pasado. Sobre la estufa había una olla enorme, tapada de donde salía un vapor espeso. El olor a carne se intensificaba cerca de él. El hombre siguió hablando, despacio, mientras sus dedos jugueteaban con el borde de uno de los cuchillos de la mesa. ¿Sabes?, murmuró. Antes esto lo traían los carniceros del mercado, pero luego empezaron a preguntar demasiado, que de dónde sacaba las piezas, que por qué siempre quería lo mismo. Levantó la mirada, clavándola otra vez en el casco. Ahora es más fácil,
La gente viene sola, se mete sola a mi casa, toca la puerta. Buenas noches. Traigo su pedido. Y yo pienso, el pedido eres. Luis sintió como se le secaba la boca dentro del casco. Retrocedió un paso, casi sin darse cuenta. No entiendo, señor. Mire, si es una broma, no tiene gracia. Déjele, dejo su comida en la mesa. Y entonces en la esquina izquierda de la cocina, había un refrigerador industrial, de esos que se usan en restaurantes grandes. La puerta estaba entreabierta. Dentro no alcanzaba a diferenciar formas, pero sí un tono rosado blanquecino, como de piezas de carne apilada. Hasta ahí, podría haber sido cerdo, res cualquiera, pero lo que lo heló fue algo más. Un casco de repartidor, igual al suyo, colgando de un gancho de metal junto a la puerta del refri. Tenía pegado el sticker de otra apps, una de las más populares. El hombre siguió su mirada. Ah, sí, ese me quedó chico, comentó, pero tal vez el tuyo me quede mejor. Luis decidió en ese momento que no iba a discutir más. Se lanzó hacia la puerta intentando pasar por un lado. El hombre se abalanzó con una velocidad que no cuadraba con su cuerpo pesado. Lo tomó del brazo con una fuerza brutal y lo empujó hacia la mesa. Luis chocó con uno de los cuchillos, que cayó al piso con estruendo. La bolsa térmica salió volando. La hamburguesa, las papas, la malteada, todo se desparramó sobre el suelo pegajoso. «Suéltame», gritó Luis, tratando de zafarse. «Suéltame o grito». «Grita pues», le susurró al oído, tan cerca que Luis sintió el calor de su aliento a través del casco. «Nadie te va a oír, aquí afuera no hay vecinos, solo ser». Luis pateó hacia atrás con todas sus fuerzas, alcanzando a pegarle en la espinilla. El hombre soltó un bufido y aflojó el agarre lo suficiente para que el repartidor se escapara, no hacia la salida, sino hacia el lado equivocado, más adentro de la casa. Corrió por un pasillo distinto, pasando por una puerta abierta. Era una sala amplia, con sillones que parecían no usarse desde hacía años, cubiertos de polvo. Había un televisor viejo, apagado, y en las paredes, recortes de periódico pegados con cinta amarilla. Algunos estaban tan deslavados que apenas se leían, pero Luis alcanzó a reconocer palabras sueltas. «Desaparecido», «última vez visto con uniforme de reparto», «familia pide ayuda», «moto abandonada». El corazón le golpeaba tan fuerte que sentía el casco vibrar. Detrás de él se escuchaban pasos pesados, pero constantes. El hombre no corría, caminaba, confiado, como cazador que sabe que la presa no conoce la salida. «Te dije que te quedaras quieto», resonó su voz. «Así es más difícil». Luis miró frenéticamente alrededor. La sala tenía 2 ventanas, pero estaban protegidas por barrotes gruesos. Intentó jalar una, pero solo logró hacer sonar el metal oxidado. La puerta por donde había entrado estaba ya cerrada. «No vas a encontrar la salida», dijo el hombre, cada vez más cerca. «Esta casa está hecha para que los que entran se queden. Antes era una pensión, ¿sabías? Gente de paso. Nadie pregunta por los de paso». Luis retrocedió sin darse cuenta hacia otra puerta, entreabierta. Una ráfaga de olor más fuerte que todo lo anterior le golpeó el estómago. Asomó apenas la cabeza. Era una especie de cuarto de lavado convertido en carnicería improvisada. En una mesa metálica reposaban bolsas transparentes con algo dentro. No quiso fijarse demasiado, pero juraría haber visto algo parecido a una mano, o tal vez un guante lleno de algo. En el fregadero, la sangre o lo que fuera, manchaba el acero con un tono oscuro, casi negro. Sintió náuseas. Volvió a la sala justo a tiempo para ver al hombre aparecer en el marco de la puerta, bloqueando una vez más la salida. Tenía en la mano uno de los cuchillos grandes de la cocina. «Ya te vi, Luis». Luis levantó los brazos instintivamente, sosteniendo aún los guantes y la chaqueta de motociclista como única defensa. «No tiene por qué hacer esto, señor. Mire, ni siquiera sé dónde vive. No voy a decir nada. Solo déjeme ir». El hombre ladeó la cabeza como si pensara. «¿Sabes cuántas veces me han dicho eso?», preguntó, acercándose un paso. «No voy a decir nada, pero siempre dicen algo, a sus mamás, a sus novias, al compadre de la esquina, y luego vienen los policías y los reporteros, y los curiosos». Se detuvo a medio metro, alzando el cuchillo. «¿Sabes qué no habla nunca? La carne». En ese momento, Luis vio la ventana del fondo. No tenía barrotes. Estaba cerrada, con vidrios gruesos pero sin reja. Tal vez daba hacia el patio, tal vez hacia la calle. No le importaba. El hombre notó hacia dónde miraba. «Ni se te ocurre». Luis no esperó a que terminara.
Se lanzó en carrera directa hacia la ventana. En cualquier otra circunstancia, habría dudado, pero el cuerpo se le llenó de una sola orden: salir. Bajó la cabeza, apuntando el casco como ariete. Escuchó el grito del hombre detrás. Sintió el aire cortarse a su alrededor y luego vino el impacto. El cristal estalló en una lluvia de fragmentos que sonaron como un trueno en su propio cráneo. Por un segundo, todo fue luces blancas, chasquidos, frío. Cayó de rodillas al otro lado, sobre una mezcla de tierra, piedras y restos de vidrio. El casco absorbió el golpe principal. Sintió cómo se le apretaba contra la barbilla, pero no se rompió. Los guantes y la chamarra salvaron su piel de los pedazos filosos, pero aún así notó algunos cortes calientes en los brazos. Rugió la voz del hombre desde adentro, tan cerca que casi parecía que le soplaba en el cuello. Regresa. ¿No has pagado? Luis se levantó tambaleándose. Estaba en un patio trasero pequeño, cerrado por una barda baja. Del otro lado, alcanzaba a ver la calle de terracería y más allá, la silueta de su moto, estacionada con las luces encendidas como un faro. No pensó, corrió hacia la barda, apoyó un pie en un hueco, se impulsó, cayó del otro lado casi de bruces. Escuchó un nuevo estallido de vidrio atrás. El hombre también había tratado de salir por la ventana. Se levantó, corrió como nunca había corrido en su vida. Cada paso se sentía pesado como en sueño. El casco le comprimía los oídos, haciendo que su propia respiración sonara como un motor ahogado. Llegó a la moto. Casi se le resbalaron las llaves de los dedos temblorosos. Por fin logró insertarlas, girarlas. La máquina rugió, primero débil, luego con fuerza. Metió primera, aceleró. En el espejo retrovisor, un segundo antes de enfilarse hacia la calle principal, alcanzó a ver algo que lo perseguiría por meses. La silueta del hombre en la puerta de la casa, con la camisa de cuadros manchada en el pecho, los brazos abiertos, como si todavía esperara recibir reces del rastro. Detrás de él, las luces de la cocina titilaban. Luis no miró más. Bajó por la calle de tierra, levantando una nube de polvo. Luego tomó la avenida más cercana, sin respetar topes ni señalamiento. Solo cuando llegó a una zona con más tráfico, luces de tiendas abiertas y gente en las esquinas, se permitió aflojar un poco la mano. Aparcó junto a una gasolinera. Se quitó los guantes con dificultad. El casco, sin embargo, no se lo quitó. Sentía que si lo hacía, el aire mismo lo vería vulnerable. Marcó el número de emergencias con los dedos aún temblorosos. Buenas noches. Emergencia. ¿Cuál es su reporte? Luis contó todo lo que pudo entre tartamudeos. La dirección, el hombre, los cuchillos, el cuarto con cosas. No le dijo desmembraciones. No pudo. Se limitó a hablar de carne, mucha carne, y de un refrigerador que parecía de restaurante. La operadora escuchó, pero su voz seguía siendo profesional, distante. Vamos a mandar una patrulla al lugar, dijo al fin. Le recomendamos que se quede cerca por si necesitan más información. Luis colgó antes de responder. No pensaba acercarse otra vez a ese cerro. No esa noche, ni ninguna. Durante días revisó las noticias, esperando ver algo. Casa del horror. Descubren asesino de repartidores. Algo así. Nunca apareció nada. Preguntó a otros compañeros si alguien más había recibido pedidos por esa zona. Algunos dijeron que sí, pero siempre eran cancelados a medio camino. Otros mencionaron que hace meses se había perdido un repartidor y que la app solo mandó un correo de condolencia, sin entrar en detalle. La única prueba física que le quedó fue su propio casco, con una grieta larga en la parte frontal, justo donde había pegado contra el cristal. Cada vez que lo veía, recordaba el golpe seco y el grito del hombre al otro lado. Nunca más volvió a aceptar pedidos tan lejos. De hecho, dejó de trabajar de noche. Dice que a veces cuando va pasando por alguna colonia periférica y ve una casa demasiado iluminada entre muchas apagadas, siente una punzada en el pecho. Imagina una cocina con cuchillos ordenados, una olla humedeciendo el aire, un refrigerador que resuma frío, y escucha en la cabeza la voz grave decirle de nuevo: ahora es más fácil. La gente viene sola, toca la puerta y dice: traigo su pedido, y yo pienso: el pedido eres tú. Luis jura que lo que contó es verdad. Quizá exagere algunos detalles, quizá la memoria le juegue truco, pero si tú estás escuchando esto y trabajas repartiendo comida, recuerda algo cuando te llegue un pedido raro a las afueras de tu ciudad, con una dirección que el mapa apenas reconoce y un cliente que insiste en que entres a la casa.
Tal vez la comida no sea lo único que espero. Tal vez como aquella noche, el pedido sea